Bienvenidos de nuevo a otro módulo. En este específico cubriremos un par de ejemplos más cuando se trata de combinar todos los criterios comerciales. Así que es lo más emocionante que diría cuando finalmente puedas reconstruir todo y desarrollar la comprensión de la historia. Si todavía estás un poco atascado en algo o en una confluencia específica, regresa primero antes de ver estos videos para que puedas tener una idea clara de lo que está pasando. Probablemente hayas notado en el módulo anterior que estamos cubriendo las operaciones conmigo mismo. Por supuesto, solo voy a cubrir un par de otros pares con los que probablemente no estés familiarizado. Puedes verlo en la pantalla. En realidad es GBP, CA. Todo lo que voy a decir es que le den una oportunidad. Si aún no está familiarizado con este, es lo que nos gusta llamar un par iluminado. De hecho, creo que muchos de nosotros. Conozco a los educadores con los que realmente intercambiamos esto. Lo amamos. Antes de ser alguien así, ni siquiera tenía idea de que existía. Así que sí, sin más preámbulos, entraré directamente en materia y te darás cuenta de por qué el GBP-CHF es en realidad un par encantador. Entonces, abramos el gráfico de GF-CF y podrá ver un gráfico magnífico y un magnífico cuadro morado conocido como rango de edad, como nos gusta llamarlo. Entonces la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿está completo el rango de edad? Ahora bien, lo que probablemente estés viendo en la pantalla puede resultarte familiar o tal vez no cuando se trata de la barra inferior de los tiempos. Entonces, en realidad usamos UTC más un medio dependiendo, por supuesto, del cambio de hora. Ahora mismo es UTC más 1 en el mes de enero. Entonces, si estás viendo esto en una fecha posterior, asegúrate de que sea UTC 1 a la vez. Por lo general, oscila entre UTC más 1 más 2 o GMT. Entonces, zona horaria del Reino Unido. Por lo tanto, recomendamos intentar ceñirse a esto y establecer la configuración del gráfico de vista comercial en estos UTCs o GMT, porque puede ser un poco complicado hacer un seguimiento cuando mencionamos ciertos números de tiempo. Nuevamente, es enteramente tu decisión. Si prefieres convertirlo, adelante. Haz lo que creas que es mejor. Simplemente recomendamos que nos ciñamos a lo que estamos haciendo para que realmente puedan entenderlo. Si crees que es fácil de entender, adelante. Haz el UTC que prefieras. Sé que en Estados Unidos hay zonas horarias locas -6, -8, etc. Entonces, o incluso en Australia, son más o menos 12 horas. Dicho esto, solo para tener en cuenta que estamos operando en un UTC más 1 en este módulo específico. Así que sin más, la siguiente pregunta. Bueno, en primer lugar, ¿está completa la gama asiática? Ciertamente así es. Puedo ver que está completo. Serían las 7 de la mañana. Voy a dibujar una hermosa línea recta. Dios mío, eso es realmente extremadamente claro. Esa es probablemente la línea más recta que he dibujado en cualquiera de mis videos, así que estoy muy orgulloso de ello. Entonces son las 7 de la mañana. Y comienza a las 11 por aquí. Entonces, la siguiente pregunta identifica la acumulación de liquidez. Así que primero aclaremos los dibujos. ¿Dónde podemos identificar la liquidez? Esta es una pregunta en la que obviamente hay que volver a los módulos de liquidez y comprender qué tipo de liquidez estamos viendo. Ahora, intentemos ceñirnos a esta zona principalmente dentro de Asia. Intente identificar la liquidez aquí antes de empezar a analizar otras áreas, posiblemente aquí. La razón es que queremos entender la primera intención del mercado del día, de ahí que, por supuesto, deberíamos centrarnos en nuestra zona intermedia de liquidez. ¿Debería decirlo? Dicho esto, nuestras áreas de liquidez dentro de Asia están en realidad aquí. Entonces puedes ver la formación de estos dobles techos. Sé que no son perfectos. No tienen que ser perfectos. La línea de tendencia de liquidez aquí es bastante perfecta, pero tenemos una idea aproximada de lo que está sucediendo con la liquidez frente a nuestros ojos, por lo que posiblemente podamos esperar cuál puede ser nuestra primera intención de mercado del día. Entonces, ¿qué crees que podría ser? Mantenga esa nota en su cabeza antes de comenzar a responder las siguientes preguntas. Piense a dónde podemos ir primero antes de continuar. ¿Nos volvemos bajistas, nos volvemos alcistas, etcétera? Así que tenlo en cuenta. Así que respondamos algunas preguntas más. Y eso es identificar posibles zonas de puntos de interés. Entonces, en este caso, ¿cuáles son nuestras zonas de puntos de interés? ¿Hay zonas de puntos de interés? Tenga en cuenta que es posible que esta pregunta ni siquiera siempre tenga una respuesta. Puede que no siempre tengamos zonas PDI. Entonces, en este caso, cuando se trata de esta área de aquí, realmente no hay nada. Podrías argumentar esto aquí mismo.
Seré honesto, probablemente esa no sea la mejor zona para elegir cuando se trata de su SMT. Comprender que usted también debería tenerlo a estas alturas probablemente no sea la mejor opción cuando se trata de situaciones como esta. Especialmente porque aquí está muy cerca del alcance de Azure. Por ejemplo, si intento extender eso, es muy probable que desee esperar y esperar un incentivo en lugar de una orden limitada. Etcétera. Sé que los comerciantes de dinero inteligentes actúan así. No hay odio contra nadie allí, solo digo que es mejor esperar. No lo consideraría un PDI en absoluto. Sin embargo, podrías pensar en esperar, tal vez eso sea atractivo, ¿verdad? Etcétera. Tiene un desequilibrio bastante agradable. Si medimos esa área, de todos modos está bastante por debajo de esta parte del rango de Azure. Entonces esa es una línea horrible, pero podría ser un potencial punto de interés. Potencialmente podría ser uno, así que aclaremos eso con mis hermosos dibujos que parece que siempre tenemos. Y sí, ahora tenemos una bonita caja preciosa y presentada. Sin embargo, esto no está completo. Esto es realmente clave. Debemos responder a la pregunta de evaluar el aspecto de mitigación del impulso en este escenario. Ahora bien, la mitigación del impulso es realmente muy clave. No puedo recomendarlo lo suficiente cuando se trata de evitar situaciones. Cuando digo evitar, ¿cómo lo explico? ¿Cómo saber qué va a pasar y las zonas a evitar, específicamente zonas de mitigación? ¿Cómo sabemos que esta zona aquí es válida en este momento? Bueno, realmente no lo hacemos. Entonces, el aspecto de la mitigación del impulso significaría que si el precio, digamos, toca aquí primero y luego, por supuesto, induce un alto, probablemente sea válido. Sin embargo, si induce un nivel alto, primero saca esta liquidez por aquí y luego apunta hacia abajo a la derecha. Potencialmente puede abrirse paso. Tal vez de una reacción como una trampa de dinero inteligente y se abra paso. Sin embargo, este escenario solo depende del objetivo. Por lo tanto, debemos comprender si todavía hay más objetivos por debajo en términos de liquidez. En este caso, potencialmente podemos identificar puntos de liquidez aquí. Entonces, por supuesto, elegiría el caso 1, lo que significa que el precio tendrá que inducir una tendencia bajista primero para luego al menos tener un máximo objetivo, que es esta área de aquí. Sin embargo, al revés, cuando ya hemos inducido un alto aquí para que el precio baje y luego se revierta, como era de esperar, cuando quiera tomar un punto de interés aquí, probablemente no sucederá. Así que lo cancelaría ahora. Espero que eso tenga sentido. Mire el vídeo de mitigación del impulso. Honestamente, es realmente increíble cuando se trata del poder de comprender y no confundirse. Ese fue solo un breve ejemplo de lo que quise decir allí. Entonces, en este caso, no podemos decidir si realmente es cuestión de esperar primero para ver qué está haciendo el precio. Hay muchas operaciones esperando. Entonces en este caso debemos esperar. Entonces, sin más preámbulos, veamos primero cuál es el precio. La intención del mercado está fuera de lugar. Perfecto. Entonces el precio induce a ser alto. Tiene ejemplos realmente bonitos. Vamos a las velas vectoriales de aquí. El incentivo perfecto elimina esta liquidez aquí. En términos de este punto aquí mencioné que creo nuevamente que es una trampa de dinero inteligente. No puedo trazar una línea recta para salvar mi vida. Pero eso definitivamente no está dentro del rango. Probablemente lo habría inducido con una pipa o una pipeta menor y sí, sacándote. Por eso no recomiendo simplemente tomar el precio a ciegas. Siempre es mejor esperar y evaluar la situación. Entonces, en este caso, en realidad hemos tenido un estímulo elevado. Así que hemos tenido nuestra acumulación de liquidez como incentivo. Y ahora el último paso que buscamos es, de hecho, el aspecto P. Sin embargo, antes de volver a esta pregunta, saquemos el bolígrafo nuevamente. Volviendo a esto. Ahora es válido según nuestra primera intención simulada. Pensemos en eso. ¿Es válido? Probablemente no. Como probablemente puedas ver, marcamos los escenarios ideales para que este sea válido. El precio tendría que bajar primero antes de que suba de esa manera. Así que en este caso definitivamente no. No estoy seguro de por qué elegiría, creo que me estaba desviando un poco. Pero en ese escenario esto probablemente no tendría sentido y en realidad se convertirá en una trampa de dinero inteligente. Sin embargo, esperemos esta reacción e intentemos identificar una entrada de venta realmente buena. Después de eso obtenemos una reacción jugosa y jugosa. Reacción perfecta lejos del incentivo. Ahora tenga en cuenta que, en cuanto al tiempo, este es en realidad el abierto de Frankfurt.
Sé que el momento no está tan claro. Tendría que ser más o menos por aquí para que sean las 8 de la mañana. Que es Frankfurt abierto con UTC más 1. Entonces ese sería el abierto de Frankfurt y no necesariamente el abierto de Londres. Tenga en cuenta que puede utilizar ambas ventanas de tiempo. Ambos trabajan, simplemente significa que Londres está abierto. Probablemente significaría continuación, y es posible que no vuelva a esperar ese incentivo, porque ya lo ha tenido en Frankfurt. Así que sí, tenlo en cuenta. Eres más inteligente que un reloj, como le gusta decir a Rahim. Pero sí, dicho esto, ¿podemos identificar siquiera una mitigación en esta etapa? Posiblemente. Por aquí podríamos ver un desequilibrio. Posiblemente esa sea una pero de nuevo, antes de eso, ¿qué tenemos? Una ruptura estructural relevante. Así que si tenemos una ruptura estructural relevante, tenga en cuenta que solo lo usamos cuando es relevante, por lo tanto, una ruptura relevante de la estructura. De lo contrario, no nos gusta forzar que suceda. Si sucede, genial. Si no es así, también es genial. Honestamente, realmente no es necesario utilizar estructuras, no es nada importante. Simplemente, si te gusta esa pequeña confluencia extra, puedes usarla. Tenga en cuenta que los educadores en realidad no lo usan en absoluto. Así que esto es solo esa pequeña clave de confirmación adicional que probablemente quieras utilizar. Ahora la pregunta es si existe una posible entrada de mitigación. ¿Entonces mencioné algo? No, entonces esa era esta caja que se veía bien. Hubo un desequilibrio muy pequeño, pero de cualquier manera es un pi de mitigación. No estoy seguro de qué estoy haciendo allí, pero es un pi de mitigación aquí. Bien. Ignoremos esos dibujos, son realmente horribles, pero de cualquier manera tenemos una mitigación. Disponemos de una relevante estructura de rompedores. Hemos tenido nuestro incentivo de liquidez alto. ¿Qué más podríamos pedir realmente en esta etapa? Es cuestión de simplemente ejecutarlo. Lo que también es clave recordar es que cuando se trata de la zona de mitigación en términos de alcance, generalmente no nos gusta tomar rangos grandes. En este caso, es perfecto. Puedo decir que no es un tamaño de stop loss loco. Sin embargo, si probablemente sea el doble, lo reconsideraríamos porque tenga en cuenta su cartera, toda su cuenta y la gestión de riesgos. Es mucho más importante que realizar una operación masiva de stop loss. Esa es la cosa. Cuando se trata de iluminación, tenemos una gran cantidad de oficios todos los días y eso incluye el aspecto de despertar de lo que se les enseña aquí. Solo una operación al día, o incluso honestamente, una semana es más que suficiente cuando se trata de aumentar su cartera, así que téngalo en cuenta. Tienes que ser exigente. Sea exigente con lo que tiene sentido y no arriesgue demasiado su cartera o en términos de riesgo para recompensar suficientes palabrerías a partir de ahí. Veamos si el precio reacciona ahora. Esa es una reacción precisa para mí. Si puedes ver esa pequeña mecha bonita allí, es absolutamente perfecto. Dicho esto, esperemos y veamos la reacción. El primer objetivo, por supuesto, sería el mínimo aquí, así como la línea de tendencia. Entonces ambos coinciden porque la línea de tendencia en realidad comienza aquí desde el mínimo de Asia. Así que nuestro primer objetivo es, de hecho, lo más bajo aquí. Entonces, veamos si eso se cumple antes de intentar identificar otros objetivos. Así que tenemos abierto Londres, nuestro rango asiático de bajo incentivo. Por supuesto, lo que forma la continuación, como mencionamos, si Frankfurt empatamos, Frankfurt Open induce alto. Lo más probable es que Londres pueda ahora formar una continuación. Por eso es clave tenerlo en cuenta. Dibujos tan claros ahora. La siguiente pregunta es: ¿Pi sigue siendo válido? Como ya casi nos acercamos, ¿lo vamos a aceptar? Vamos a tener FOMO. Vamos a cubrir posiciones como comerciante de dinero inteligente para hacer compras y ventas y operar a ciegas, sin saber lo que están haciendo. Ahora, sé que si haces eso, te pido disculpas. No estoy tratando de ofenderte. Solo digo que estuve en esa situación antes, así que... Sí, no te ofendas, pero es una pregunta clave en este escenario real, y probablemente te estés preguntando la respuesta. Ahora bien, si mencionamos la mitigación del impulso, el escenario que induce un alza para luego bajar. Lo más probable es que, si no hay otro objetivo alto, probablemente no vayamos a mitigarlo aquí. Es posible que obtengamos una reacción monetaria inteligente, perfecta, sea lo que sea, pero no vamos a tener FOMO. Así que es realmente clave entender que no hay FOMO en esta situación. Dicho esto, ¿qué es? Es una trampa de dinero inteligente. Por supuesto, en este caso también es una S porque en realidad simplemente sale humo. Ni siquiera da una reacción. Entonces eso es mejor, debería decir. Ahora, la siguiente pregunta que tenemos aquí es si existe la posibilidad de que el precio suba más. Así que más abajo. Aquí es donde marcamos otros objetivos potenciales. Lo ideal es que sí puedas clasificar tu baja de allí como tu primer objetivo.
El segundo objetivo, por supuesto, es la trampa del dinero inteligente. No estoy seguro de por qué dibujo a continuación, pero técnicamente puedes cerrar aquí o justo debajo porque está destinado a inducir todo el PDI, por lo que el siguiente objetivo estaría bien. ¿Tenemos ahora un nuevo objetivo de liquidez? Tenemos más liquidez para inducir. Tenga en cuenta que la trampa del dinero inteligente ya está inducida. La baja es inducida, así que en realidad hemos inducido una cantidad considerable de liquidez. Entonces la siguiente pregunta es si todavía hay más en las proximidades. Tenga en cuenta que no vamos a apuntar a mínimos de 4 horas en algún lugar completamente más abajo. Por supuesto, operamos intradía, y queremos que usted aproveche lo máximo que pueda intradía y no apunte ciegamente a plazos más altos. Si miro los gráficos ahora a la izquierda, tenga en cuenta que debajo de este punto en realidad solo tenemos esto. Ese es un lindo círculo, muchachos. Dicho esto, ¿podemos identificar la liquidez allí? Bastante. Como mencioné, hay liquidez bastante clara. No creo que valga la pena siquiera mencionar por qué eso es liquidez. Está bastante claro. Lo ideal es que por aquí podamos apuntar a algo así. Intentemos extender eso. No es un bonito dibujo, pero me disculpo. Normalmente no soy el mejor en dibujos técnicos. Dicho esto, veamos la reacción del precio. Y es absolutamente hermoso. Creo que incluso llegó por debajo de este punto, siendo la trampa del dinero inteligente. Pero tenga en cuenta que su objetivo de liquidez mínima sería en realidad en este punto si está capitalizando esos pips adicionales. Genial. Si no, también es perfecto. Pero tenga en cuenta su riesgo de recompensa en esta operación general, con su límite de pérdida siendo esencialmente así de grande, y luego capitalizándose hasta aquí de manera realista también. Es bastante realista, está bastante bien explicado. Tiene liquidez, tiene motivos para bajar y, lo más importante, puede ver que el precio de las velas de incentivo más perfectas no ha completado el incentivo en este punto, por lo que no vamos a adivinar al azar una especie de reversión. Necesitamos tener confluencias para eso. Dicho esto, veamos en general qué sucede durante el resto del día y tratemos de entender qué hacer. El resto del día es prácticamente liquidez. Así que en este caso, por supuesto, solo hay que esperar a que entren un incentivo y una mitigación. Tenemos una liquidez bastante magnífica. Puede volver a probarlo usted mismo y ver qué sucedió al día siguiente y qué puede esperar. Así que espero que eso tenga sentido en GBP y CHF. Es una imagen perfecta cuando se trata del incentivo del abierto de Londres o del abierto de Frankfurt, en este caso, el abierto de Frankfurt. Incluso en la mitigación del abierto de Frankfurt, hemos tenido el ciclo más perfecto, la ruptura relevante del incentivo estructural fuera de Asia, objetivos de liquidez perfectos a la baja y para maximizar el potencial. Así que veamos otro par y otro día. Entonces, en nuestro siguiente ejemplo, cubrimos GBP y JPY en los 5M. Como siempre, nos atenemos a las 5M para la descripción general. Y luego bajamos a la M para las cosas más jugosas, como las entradas. Entonces, si primero mostramos el gráfico, sería útil. Disponemos de Gamma Azure. Y ya sabes, la primera pregunta que debes hacerte: ¿está completa Azure Ranch? Puedo decirte que está completo. Son las 7 de la mañana, por aquí, y son las 11 de la noche. Allí. Por supuesto, esa es una ventana de 8 horas. Ahora vuelva a convertir eso en su zona horaria. Lo ideal es atenerse a la zona horaria UTC+1 o GMT. Así, del lado europeo. Dicho esto, tenemos la Gamma Azure completa. Ahora la cuestión es la liquidez. ¿Dónde está la liquidez? Ahora, antes de continuar con la liquidez, básicamente quiero decirles que no se puede o no se debe tener un sesgo cuando se trata de aumentar la liquidez. Vas a tener liquidez del lado vendedor. Vas a tener liquidez del lado de compra. Ese es solo un ejemplo general. Sin embargo, lo que debes hacer es identificar qué tan fuertes son ambos puntos de liquidez. Entonces el lado vendedor es más fuerte. Marquémoslo como 5 puntos. Y hay como 2 puntos aquí. Lo que significa que no es tan fuerte como nuestro lado vendedor. Las posibilidades dependen de dónde se negocia el precio. Como en este ejemplo, el precio se negocia literalmente en esa zona más cercana al rango de Azure fuera del máximo. Entonces, lo más probable es que si hay un nivel más alto de liquidez allí y usted ha identificado liquidez válida, puede inducir a los altos a bajar y eliminar las otras partes de liquidez. Por lo tanto, es realmente clave comprender dónde se cotiza actualmente el precio y si está cerca de sus objetivos. Y de esa manera tienes que juntar las piezas y ahora que hemos alcanzado el objetivo, ¿vamos a revertirlo? ¿Hay alguna razón para dar marcha atrás o vamos a continuar? Etcétera. Así que tenlo en cuenta. Simplemente borre los dibujos para obtener una pantalla limpia y agradable antes de agregar nuestra liquidez.
Entonces puedes ver que la liquidez aquí es básicamente estos dobles techos o máximos iguales como quieras llamarlo. Nuevamente esto se dibuja brevemente. Idealmente, incluso este de aquí también es su liquidez. Pero solo estoy marcando los elementos principales que probablemente puedas ver. Nuevamente aquí tenemos esta bonita formación de líneas de tendencia. Entonces, como puede ver, lo más probable es que incluso donde estamos operando aquí, podamos inducir un nivel muy por encima de este punto de liquidez y por encima de nuestro rango máximo de Asia para luego revertir este punto de liquidez, así como el mínimo de aquí. Y lo interesante en este escenario específico es el hecho de este desequilibrio. Ahora mantén eso en tu cabeza antes de continuar en la etapa correcta de lo que podría ser. Entonces, ¿hay zonas P potenciales? Tal vez. Tal vez. Entonces, ¿qué piensas? Tenlo en cuenta. ¿Crees que es una estratagema o no crees que es una estratagema? Te daré un par de segundos para pensar en eso. Tenga en cuenta todo lo que le han enseñado en lo que respecta a las trampas minoristas, la liquidez, etc. Dicho esto, tal vez no. Es una trampa de dinero inteligente. En realidad no es una estratagema. Está dentro de la sesión de rango de Asia. Lo más probable es que no se mantenga. No me malinterpretes, a veces se mantiene. Pero nuevamente, si se cumple, probablemente sea una de cada 10 veces y 9 de cada 10 veces que no se cumple. Entonces, según nuestro entendimiento iluminado, no aceptamos la paz dentro de Asia y, de hecho, las ignoramos como trampas monetarias inteligentes. Así que incluso puedes tener una reacción. Puede que te asuste un poco, puede que te haga cerrar tus ventas si tienes ventas aquí, pero es clave mantener bien establecidos tus prejuicios y tu comprensión. Solo asegúrese de que su gestión de riesgos sea adecuada. Tener un punto de equilibrio. Por supuesto, si se espera un retroceso de la trampa del dinero inteligente, entonces lo más probable es que se escape. Y esa es la trampa del dinero inteligente. Comprenderlo, por supuesto, puede desaparecer instantáneamente y ni siquiera darle una oportunidad a ningún operador de dinero inteligente. Pero esperemos y veremos. Supongo que sí, quitando esos magníficos dibujos que tengo, descubramos cuál es nuestra primera intención de mercado del día. Entonces, si aceleramos un poco la acción del precio, podemos ver, bueno, el precio en realidad ha inducido un poco de baja. Ha consumido parte de esta liquidez allí. ¿Qué significa eso? Potencialmente, si el precio continúa bajando, podemos intentar encontrar compras. De nuevo. Depende del abierto de Londres o del abierto de Frankfurt de lo que esté haciendo el precio. Lo ideal sería ver un incentivo en esos periodos de tiempo y luego una mitigación. Entonces, en este caso, lo que todavía puedo ver es que el precio está generando liquidez allí. Bien, por lo tanto, se generó más liquidez para el lado vendedor. Entonces, esto probablemente significa que es un movimiento falso aquí porque tenemos muchos vendedores aquí, aquí y aquí que todavía están retenidos. Todavía no hay ningún incentivo para ninguno de estos tres puntos. Así que esto en realidad fortalece mucho nuestra imagen cuando se trata del hecho de que tenemos un buen objetivo de liquidez. Y lo más probable es que podamos esperar un estímulo elevado. Pero en este caso volveremos a esperar. Aquí no hay nada que podamos presentar. Entonces debemos tener paciencia, y eso es súper clave en el trading, como probablemente ya sabes. Así que simplemente estamos construyendo esa liquidez allí. Veamos qué precio hace ahora. Perfecto. Entonces, lo que eso significa es que alrededor de este punto tuvimos nuestro incentivo alto para la apertura de Frankfurt, lo que significa que se estaban formando precios, el incentivo alto. Y, por supuesto, lo que pretendemos es que el comercio se aleje del incentivo. Frankfurt dio ese ejemplo perfecto. Realmente no es una mitigación clara, solo aclare eso. No es el más claro. Probablemente simplemente falló ligeramente aquí para intercambiar el incentivo de donde el abierto de Londres probablemente nos dará una reversión. ¿Por qué es eso? Porque ahora se ha agotado toda la liquidez. Y esa es una cantidad bastante, muy buena de liquidez para el lado alto. Por lo tanto, es probable que podamos revertir la liquidez del dinero inteligente aquí. El resto de esta pequeña tendencia se sitúa en el mínimo. Y, por supuesto, eso es más o menos lo que puedes esperar. No mucho más. Mantenga la historia simple y realmente la entenderá muy bien. Así que el incentivo del abierto de Londres. Perfecto. No estamos viendo nada todavía con esta reacción. Así que tenemos que esperar una reacción al respecto. A veces, el precio baja y puede comenzar a subir nuevamente. Sin embargo, dentro del IT debes esperar a que la reacción desaparezca. Esa es la única vez que realmente puedes entender si el incentivo es completo y no conseguir las cosas. Dicho esto, esperemos la reacción por efecto dentro de Londres.
Aún así, obtenemos una reacción perfecta a la baja. Ahora la pregunta principal que tenemos aquí es para las entradas. ¿Tenemos una entrada? ¿Existe una zona de mitigación? Ahora, en mi opinión, según veo las cosas, esta sería mi mitigación. Es un poco difícil hacer zoom, pero llevo esa última vela allí. Entonces esa vela gris fue la última vela alcista antes de que el precio se volviera bajista. Entonces estas 4 velas negras, esas 4 velas negras, tomo la anterior. Por lo general, se toma la última vela alcista y se toma la vela completa, incluida la mecha. Así es como nuestro margen de beneficio puede marcar los desequilibrios. Tenga en cuenta que en este caso no hay realmente un desequilibrio. Quiero decir, si realmente quieres ser lo que sea, probablemente tengas el más mínimo desequilibrio. Pero repito, tomemos siempre una mitigación y no un desequilibrio. Así que en este caso está muy claro que sí lo hay. Una mitigación, siempre habrá algún tipo de mitigación. Sin embargo, en realidad no lo tenemos. Una ruptura relevante de estructura. Entonces, en este caso estamos un poco limitados en lo que respecta a nuestras confluencias. Entonces, lo que eso probablemente significa es que está bien, tenemos una confluencia en nuestra zona de mitigación. No es sorprendente, pero tiene sentido. Es la única mitigación que hemos dejado fuera de ese PDI. No tiene desequilibrio. Tenga en cuenta que no tiene por qué tener un desequilibrio. Así veo siempre la paz, independientemente de los desequilibrios. En cierto modo, se remonta un poco más a eso con su comprensión. Solo aclara eso. Entonces la pregunta es, ¿podemos realmente entrar? Por supuesto que podemos. Así que veamos la reacción. Perfecto. Reacciona perfectamente a la mecha de este punto de aquí. Entonces podemos ingresar a ese comercio. Y, por supuesto, apuntar a objetivos mucho más bajos. Espere que eliminen la trampa. Y por supuesto estos otros puntos. ¿Qué sería eso? Esto también será una trampa monetaria inteligente. Ahí es donde es importante poner la mitigación del impulso. Siempre menciono que al comprender qué sucede y qué tipo de cosas, esto ya no será válido. Ya hemos tenido nuestro incentivo, que es lo más importante de lo que debemos alejarnos. Si no indujimos un nivel alto primero y esta mitigación fue un poco más baja, potencialmente podemos negociar el incentivo para luego revertirlo. Ahora esto va un poco más en profundidad. Así que ten en cuenta ese consejo en general. Ahora esperemos una reacción. Perfecto. Definitivamente estamos ante una trampa de dinero inteligente porque en realidad estamos reaccionando desde allí. Muchos comerciantes de dinero inteligentes lo aceptarán. Tenga en cuenta que la mayoría de las personas en realidad no tienen una plantilla para el rango de Asia, por lo que sin este cuadro colorido aquí, parece un PDI normal. Por eso es súper clave. Cuando tengas tu plantilla, verás mucha claridad en cuanto a lo que no debes llevar. Solo con un abrir y cerrar de ojos. En ese momento ni siquiera es realmente difícil. Sin él, es un poco complicado. El tiempo también es súper clave. Ahora esperemos a que termine nuestra trampa del dinero inteligente. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos una reacción perfecta lejos de nuestro incentivo londinense. Incentivo abierto de Londres. Y luego nuestra mitigación es perfecta para la entrada misma. Esto es realmente muy lindo, así que veamos realmente el riesgo-recompensa que podemos obtener en esta operación. Tenemos un perfecto 8-1. Eso es bastante bueno. Tengo que decir que para su primera operación del día en la apertura de Londres, un 8-1 es bastante bueno. Y eso es lo que logramos en la iluminación todos los días en los pares. Una vez más, adentrarnos en la aventura es un poco más avanzado. Literalmente logras el dominio intradiario con eso. Aquí, en el despertar, estás construyendo una base sólida con este conjunto de reglas que tienes. Ahora esté atento a los próximos módulos y estarán en